Hola soñadores, yo soy Lili y esto es En un paso a la vez. Hoy quiero hablarles un poquito de sentimientos y de emociones que se viven a diario aquí como migrante, según mi experiencia. Hoy estoy en el bosque, en un sitio donde me conecto con la naturaleza y me gusta estar. Adicional, hoy está cayendo nieve y pues yo disfruto mucho de sentir la nieve caer y me gusta mucho el invierno, por eso pues lo disfruto al máximo. A pesar de mi preparación mental y mi preparación emocional que tuve desde antes de ser migrante o de venir a Canadá, he pasado por diferentes emociones y ha sido un poco difícil la integración a nivel laboral por mi parte, puesto que yo no hablo muy bien el francés y mi inglés es completamente nulo desde que empecé como a meterme con el francés. Logré conseguir un trabajo rápidamente después de obtener mi permiso de trabajo abierto. Esto es en un sitio de comidas y bebidas muy popular aquí y solo trabajo los fines de semana, pues porque entre semana quiero dedicarme a estudiar y estoy con mis hijos. Para mí ha sido muy difícil en cuanto al idioma, porque a pesar de que me encuentro en la provincia de Quebec, en una ciudad donde se habla francés, donde estoy trabajando hablan mucho el inglés y pues por ser tan nulo mi inglés me cuesta muchísimo. Ha sido supremamente difícil. Por fortuna, la persona que me realizó la inducción es de México. Es una bella persona, la cual le agradezco mucho el haberme explicado de la manera más amable y completa el tema de mi trabajo en el que hoy estoy. Allí hay más latinos y agradezco mucho a Dios y al universo por haberme puesto estas bellas personas en mi camino laboral, porque he escuchado a muchas otras personas que comentan que hay más latinos donde trabajan o donde se encuentran, pero no han sido las personas que uno espera que le dé la mano, que le colabore, sino por el contrario, no sé si es por miedo, por envidia o por competencia, que entre latinos hay ciertos roces. Y pues a mi modo de pensar y de ver las cosas, todos tenemos un principio aquí el cual es muy difícil y es el momento en que los que ya llevan más tiempo nos demos la mano y nos apoyemos y pensemos en el que algún día nosotros también pasamos por ese episodio. En general para mí ha sido muy difícil el idioma, el francés quebecois, porque pues es muy diferente al francés que yo estaba aprendiendo en Colombia. Entonces aquí las pronunciaciones son diferentes y eso ha hecho que a veces yo me cuestione y me pregunte el por qué estoy acá. Entonces en ese momento cuando siento que ya no, o sea que no quiero más y quiero salir corriendo, es donde paro, respiro y pienso en mi por qué. Porque afortunadamente es muy grande y muy fuerte para poder continuar aquí, para retomar de la manera más positiva. Me doy cuenta de que todo es un aprendizaje, de que debo pasar por esto para poder continuar y para poder seguir cumpliendo mi sueño. Mi sueño inicial hace muchos años era estar aquí en Canadá. En el momento en que se cumplió este sueño, en el que toqué el piso canadiense, mi sueño se transformó en más sueños y en más metas por cumplir. Eso es lo que hace que día tras día yo me levanté con fuerza para ir al trabajo y poder hacer las cosas que tengo que realizar allí. Es importante conocer estos sueños y estas metas que queremos cumplir, porque eso es lo que nos impulsa, es la fuerza externa que nos impulsa a poder seguir con nuestros sueños, a poder levantarnos y decir aquí podemos seguir y podemos continuar y hacer una vida. Es lo que no nos deja perder el rumbo y decir no más. Aunque a veces está bien decir no más, es importante poner en una balanza los pros y los contras de cada situación y decidir si debemos continuar aquí o mejor retomar en otro lado o devolvernos. Es también bonito decir, bueno, hasta aquí nomás, ya llegué, cumplí mi sueño, lo viví, pero no era para mí, no era lo que yo esperaba, entonces voy a hacerlo en otro lado. No es que sea malo, cuando uno dice no más es que aprendió, conoció, decidió y se tuvo una enseñanza enorme para no volver a cometer ciertos errores que se llegaron a cometer en ese momento.
Hay una canción que me gusta mucho y que me hace reflexionar en ciertos momentos cuando estoy como sin saber qué hacer, sin tener como un control, una estabilidad en ese momento. La voy a leer porque no me la sé de memoria. Vale la pena disfrutar cada día. Di lo que sientes, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas. No te limites por lo que los demás digan. Si no llega lo que esperabas, no te conformes, jamás te detengas. Serás del tamaño de tus pensamientos. Lo más importante son los sentimientos y lo que no se puede comprar. Pero sobre todas las cosas, nunca te olvides de Dios. Podemos llamarlo Dios, universo, como lo queramos llamar, pero siempre hay algo que nos ayuda a poner los pies sobre la tierra y a decir, sí, sigo o no continúo. En cuanto a las demás emociones y sentimientos, pues yo estoy muy agradecida y muy feliz, muy contenta de estar aquí. He vivido cosas muy bonitas, he vivido algunas estaciones que me gustan mucho, he podido conocer animales al frente de mi casa que tal vez nunca me imaginaba que me iba a encontrar, y eso es muy emotivo para mí. Ese encuentro natural que se tiene, no sé, no tengo palabras para describirlo, pero me emociona muchísimo. El tema de la seguridad, el tema de la tranquilidad, son cosas que me hacen estar acá, que me hacen pensar en que sí puedo y que lo voy a lograr, que no es fácil. No es fácil a veces uno sentirse frustrado por no poder hacer las cosas, por no entender. Pero hay que dar un poquito de uno, hay que tener como esa berraquera que siempre tenemos por dentro y decir, no, yo sí puedo, yo sí lo voy a lograr y lo voy a cumplir. Y pues eso les quería comentar, eso les quería hablar un poquito, porque pues sí, uno a veces escucha que de migrantes que están muy felices, que dicen que es muy fácil venir, que es muy fácil estar acá, pero sí se llegan a tener altibajos en la vida, y qué bonito poderlos decir y mostrarle a las otras personas de que sí hay cosas buenas y hay cosas malas, pero pues es importante uno salir, de verdad decir no cuando se tenga que decir que no, y decir sí cuando valga la pena, porque a veces nos callamos las cosas y seguimos como si nada, y no, tampoco es bueno hacernos como el mal. Lo importante es uno encontrar la felicidad, sea donde sea en el sitio que sea, con las personas que sea, lo importante es ser feliz. Entonces, gracias por escucharme, suscríbanse al canal y cuéntenme en comentarios qué miedos tienen ustedes cuando migraron a otro país, o qué miedos tienen antes de migrar a otro país, para que pues hagamos una comunidad y nos apoyemos entre todos. Yo soy Lili y esto es En un Paso a la Vez. Los invito a suscribirse al canal porque voy a traer más información acerca de Canadá. En el próximo video vamos a hablar un poquito de la licencia de conducir.